Muy bien, muy buenas noches a todos. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Contento de estar entre ustedes, a pesar de que es una iglesia muy particular. Yo me tengo que arrancar defendiendo acá. Yo vine en son de paz y dije, Señor, ayúdame a amar a esta gente, un pueblo, no todo. Mi señora les manda muchos saludos a todas las mujeres, a todos los hombres, salvo algunos, que tienen cabellera rubia y otros que casi no tienen cabellera. Pero subí al baño y fui, no sé qué decir. Me apagaron la luz, me cerraron la puerta. Hermosos los hermanitos. Se creen que vos los escuchás y que no los reconocés, pero están todos marcados. Así que rueguen al Señor no tener que ir para la zona sur de donde venimos, porque van a ser bienvenidos en el amor del Señor. Realmente es un gusto poder acompañarles. Estoy con Diego, un amigo de la iglesia, un vecino del barrio. Así que bueno, también es una... Siempre traigo a algunos chicos especiales, ¿no? Acá entre semanas. Vos enseguida le mirás las caripelas y decís, ¿qué le pasó a este muchacho? Bueno, se encontró con Jesús, es lo que hay. Siempre decimos, el Señor no hace cirugías estéticas. Así que estamos ahí con Dieguito. Diego es una bendición para nosotros como familia y la iglesia. Su señora no tanto. Espero que no le llegue esto porque si no voy a ser patoteado en mi iglesia también. Pero han sido de mucho estímulo y de mucha bendición. Rápidamente me gustaría... ¿Les robaron el reloj? ¿Se los robaron? Ah, bueno, entonces esto... Deben ser lo mismo que me apagaron la luz. Así que yo después voy a pasar la data de quiénes son. Te voy a compartir, no pasa siempre, pero cuando me invitaron me dijeron tema libre. Y yo respiré, ¿viste? Para no volvernos locos. Pero me gustaría compartirte algo que para nosotros en lo personal fue de bendición. Este año ahí con nuestro hijo menor, Nacho, tuvimos que preparar un estudio y bueno, lo ayudamos a estudiar un poco y nos tuvimos que meter un poquito en el estudio de la Biblia. Y lo más lindo de todo, más allá de que él lo tuvo que presentar, es que en algún momento te toca vivirlo, que es la parte más fulera de esto, ¿no? Y quizás un poco en función de eso me gustaría compartirte algo que para la vida de la iglesia es sumamente importante, necesario, y quiera Dios que lo pueda usar para poder bendecirles. Acompáñame a 1 Corintios. Yo voy a usar los anteojos no porque me esté quedando ciego o esté avanzando en edad, simplemente me dijeron que me hace más fachero. Así que por eso lo voy a usar. 1 Corintios capítulo 13. Algunas menciones que nosotros tenemos que hacer. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto, una iglesia que para nosotros hoy día lo tendría todo. En los primeros capítulos o en el primer capítulo le habla acerca de que era una iglesia con muchas distinciones, ya que dice que tenían todos los dones identificados y desarrollados. Ahora, en nuestra iglesia, me imagino que debe ser la experiencia de ustedes en este lugar, obviamente que entendemos que el Espíritu Santo, el Señor a través del Espíritu Santo, reparte los dones en la iglesia. Y la iglesia tiene que estar provista de todos los dones. Ahora, el problema muchas veces está en que nos lleva tiempo identificar los dones y mucho más tiempo desarrollarlos. Nosotros te podríamos decir qué tipo de dones tenemos desarrollados en la iglesia y cuáles son los dones que nos cuestan desarrollar. Por dar un ejemplo, yo desde afuera vengo muy de vez en cuando, pero ustedes son una iglesia que tiene un énfasis muy evangelista. Nosotros con el evangelismo somos de madera. Podemos tener buenos enseñadores, buenos administradores, pero no tenemos un ministerio o dones de evangelismo súper desarrollados en la iglesia. Así que nosotros no nos podríamos comparar con Corinto, porque dice que ellos tenían distinciones espirituales. Para pensarlo en hoy día, tendrían los mejores músicos, los mejores predicadores, los mejores enseñadores, los mejores exhortadores. Esa iglesia que vos decís, ¿cómo me gustaría congregarme acá? Ahora, esto ellos no lo lograron administrar de una buena manera. ¿Por qué? Porque sigue el versículo y una de las cosas que le dice, bueno, pero entre ustedes no solamente es una iglesia que tiene muchas distinciones, sino que está marcado el hecho de que hay muchas divisiones entre ustedes.
Porque claro, cuando vos desarrollás el capítulo 1 te encontrás con que unos decían yo soy de Pablo, yo soy de este, yo soy del otro, y los que se creían tal vez más espirituales decían yo soy de Cristo. Pero en el mismo contexto, estas diferencias que entre ellos había, los llevaban a tener discusiones, pleitos, peleas, porque cada uno defendía su rancho. Ahora, a ese tipo de personas, a ese tipo de congregación, es a la que Pablo les está escribiendo. Y durante el capítulo 1, 2, 3 y 4 empieza a introducir diferentes enseñanzas, hasta que en el capítulo 12 les habla acerca de la iglesia como un cuerpo. Y le dice, bueno, en el cuerpo todos tenemos una función. Y esa función es necesario que nosotros la podamos desarrollar, porque todos somos importantes y todos somos necesarios. Y les empieza a hablar sobre esta simbología en el capítulo 12, diciéndole lo importante de cada parte del cuerpo, sabiendo que todos somos necesarios y que no hay ninguno que es indispensable. Ahora, termina el capítulo 12 diciéndole, bueno, está bueno todas estas cuestiones de los dones, pero dice, yo les quiero enseñar un camino que es más excelente, un camino que es superior. Y los va a introducir al capítulo 13, en donde en esta noche, con el riesgo de no tener reloj, voy a tratar de estar en tiempo, pero tengo una excusa. Vamos a ver algunas menciones que el apóstol hace para enseñarnos un camino más excelente. Muchas veces cuando nosotros analizamos la vida, analizamos la familia y analizamos la iglesia, muchas veces podemos cometer el error de equivocarnos en la apreciación que tenemos. Y bueno, nosotros hace 15 días vinimos del campamento de iglesia, éramos casi 240, no entraba un alfiler, un lío, gente mayor, silla de rueda, enanos que pateaban a las personas mayores, bueno, un lío. Ahora es la familia de la fe. Y yo tengo que ser totalmente sincero, tenemos muchas cosas buenas, pero también tenemos muchas cosas que no son buenas. Y por eso es importante que en la comunidad de fe que nosotros queremos desarrollar y que queremos establecer como iglesia, nosotros podamos entender que el camino del amor es el que nos tiene que llevar a entre nosotros cada día poder relacionarnos de una mejor manera. Ahora, fíjate qué es lo que dice el capítulo 13. Dice el capítulo 13, verso 1, dice el 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y fíjate qué es lo que dice la Biblia. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de mi justicia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Estos 8 versículos que nos van a hacer algunas menciones acerca de este camino más excelente. Yo tengo ahí en mis apuntes y en mis notas, lo primero que les quiere tratar de hacer entender tiene que ver con que entre nosotros debemos entender la verdad de lo esencial del amor. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol les dice? El apóstol les empieza a escribir de puño y letra y les empieza a contar cosas que entre ellos en ese momento estaban sucediendo. Y les empieza a decir que, bueno, en el versículo 1, mirá, vos podés hablar lenguas humanas o angélicas. Podés ser un fenómeno con el don de lenguas que Dios te dio en ese contexto y en ese lugar puntualmente. Pero dice, si vos tenés eso y no tenés amor, quiero decirte algo, es algo que no sirve de nada. El versículo 2 le habla, vos podés entender los misterios más profundos del planeta. Podés tener la sabiduría más extensa que un ser humano puede tener. Pero les trata de transmitir el concepto de decir, bueno, si vos tenés ese tipo de sabiduría, pero no tenés amor, esas señales y esa sabiduría no te sirve absolutamente para nada. Ahora, no solamente le habla de las señales,
le habla de la sabiduría, sino que le habla de los sacrificios. El versículo 3 dice, mirá, podés dar todo lo que tenés, podés dar tu propia vida en beneficio de otra persona, pero si esos sacrificios que vos hacés no están fundamentados en el amor que Dios derrama en nuestros corazones, no sirve de nada. ¿Cuál es la idea, queridos hermanos, que el apóstol Pablo les trataba de transmitir? Hay veces que nos enamoramos más de la iglesia que del Señor. Es un error que muchas veces cometemos. Y yo siempre te he sido muy enfático, ojalá que vos este lugar lo ames y entiendas que tenés que invertir tu vida en este lugar, como nosotros tratamos de invertirla en el lugar que Dios nos ha regalado. Pero quiero decirte algo, el amor más importante que vos y yo tenemos que tener no es con la iglesia ni con un hermano. El amor más importante que vos y yo tenemos que tener y tenemos que lograr desarrollar es con el Señor. Hay veces que gastamos mucho tiempo explicándole a la iglesia lo importante de amar al hermano, lo importante de amar la obra de Dios, de amar a los perdidos, y tratamos de meterle un chip en la cabeza. El problema, ¿sabes cuál es? Que si esa persona no está enamorada de Cristo, no va a entender el valor que tiene el prójimo, ni el valor que tiene el perdido, ni el valor que tiene la iglesia. Por eso la escala de valores en nosotros es una escala que tenemos que ver la forma y la manera de poder corregir para que podamos entender las cosas de una buena manera. Cuando hablamos de algo esencial, estamos hablando de algo que no puede faltar. Es algo que es esencial para que las cosas funcionen. Y el apóstol Pablo, en el contexto que la iglesia vivía y lo que él estaba tratando de transmitir, le dice, bueno, todas estas cuestiones de funcionabilidad y productividad en la iglesia están buenísimas, pero quiero decirle algo. Ustedes tienen que entender que lo esencial en la iglesia es poder vivir una vida de amor. Esa vida de amor se tiene que manifestar más allá de las señales, más allá de nuestra sabiduría y de nuestros sacrificios. Yo voy a lograr amar al hermano una vez que yo me enamore del Señor. Muchas veces nosotros queremos combatir el resultado, no la enfermedad. Y hay veces que muchas veces nos hemos tenido que preguntar por qué a la gente le cuesta tantas cosas. Hoy un hermano me escribía, me decía, Ora, ¿vos crees que la iglesia es inmadura? Y yo por un momento hice silencio, ¿qué le contesto, no? Y le dije, mira, mientras nosotros estemos dentro de la iglesia, ahí sí va a haber inmadurez. Depende de qué luz cada uno tenemos con el Señor. Y cuánto le permitamos a Él obrar con libertad en nuestra mente y en nuestro corazón. Esta iglesia, queridos hermanos, lo tenía todo. Sin embargo, en la práctica, tristemente, no tenían nada. Porque se jactaban de un montón de cosas que ellos hacían. Pero el apóstol Pablo los tiene que exhortar y les tiene que llamar la atención diciéndole, les falta lo más importante. Perdieron, se les escapó la tortuga. Viste que es difícil que se te escape la tortuga, ¿no? Se les escapó la tortuga a ellos. Porque se enfocaron tanto en lo que hacían que se olvidaron de lo que eran. Y quiero decirte algo, mucho más importante es lo que somos en contraposición a lo que hacemos. De manera natural nos encanta hacer cosas. Ahora, eso no puede suplantar lo que vos y yo tenemos que entender que tenemos que ser. Y por eso, queridos hermanos, más allá de las cosas que a nosotros nos gustan y de las cosas que nosotros hacemos, es importante que en esta noche vos puedas preguntarte si en tu vida el amor es algo que se palpa, es algo que se ve, es algo que se siente, con aquellos con los que te gusta pasar tiempo, pero con aquellos con los que te cuesta pasar tiempo. El campamento de iglesia para nosotros es la prueba de fe, ¿viste? En donde vos empezás a ver las cosas que no están buenas y que son cosas que hay que trabajar. El lema del campamento fue conflictos de intereses. ¿Por qué? Porque recién dice, no mirando lo suyo propio. Pablo le decía a los filipenses, no tiene que mirar cada uno por lo suyo propio, tenemos que mirar por el otro. Y da el ejemplo supremo del Señor Jesucristo en Filipenses capítulo 2, verso 5, que estuvo dispuesto a dejarlo todo por amarte a vos y por amarme a mí. Ahora, ¿cuál fue la última vez que vos te negaste a algo que lo merecías, algo en lo que vos te sentías con derecho por el bienestar de otro?
Cuando vas a un campamento, yo le decía a los hermanos, llegás a la pieza, llegaste primero. ¿Qué es lo que haces? Buscás mejor colchón y mejor ¿qué? Almohada. ¿Ok? ¿Alguna vez pensaste decir, bueno, esto yo lo voy a poner aparte para el primer hermano que llegue al cuarto? ¿Lo hiciste alguna vez? No, ¿qué haces? Tirás los bolsos arriba, le pones la funda, pues decís, esta es la mejor para mí. De manera natural, somos egoístas, porque siempre estamos pensando en nosotros y nos cuesta mucho pensar en los demás. Ahora, no se tiene que transformar esto en nosotros en algo difícil de alcanzar, sino que tiene que ser un desafío cotidiano sobre el cual vos y yo tenemos que trabajar. Pobres mis hijos, siempre en el campamento de iglesia dormimos, cada padre se lleva a sus hijos, ¿viste? Entonces, pobres, siempre estamos en el piso, ¿viste? Las peores piezas son las nuestras. Así que están padeciendo el hecho de ser el hijo del pastor. Pero para nosotros es una gran enseñanza. Decir, che, este fin de semana toca dormir en el piso. ¿Y por qué? Y porque vino un hermano que merece la cama. Ahora, es una terapia de shock. Y el más grande ya está acostumbrado, el chiquito refunfunea más. Viste que los hijos, bueno, a vos te salió malo el primero, pero viste que en el segundo se revierte. Se fue justo Fede, si no, era para Fede esa. Pero son momentos en donde vos tenés que ver todas estas cosas y entender que lo que no puede faltar es el amor. Nos pasó con Nacho algo particular. Antes de ir al campamento, el miércoles a la noche, estalló una bomba en casa. Llegó del ensayo y iba a tocar la música por primera vez en la iglesia. Se había preparado como nunca. Llegó, tuvimos la mala luz de decirle cómo te fue en el ensayo. Se largó a llorar como un marrano. Nunca lo habíamos visto así. Así que nos dimos cuenta que había algo que estaba mal. Algo había pasado en ese bendito ensayo. Así que me dice, tengo que pasarme toda la noche. Le digo, no vas a pasar nada. Le digo, yo me salgo de pastor, ahora me pongo en papá. Le digo, yo voy a hablar con el encargado. Le digo, no vas a tocar. Quédate tranquilo. Le digo, vamos a ver una peli. Estábamos cargados de cosas. Vamos a relajar, tomamos un cafecito, hicimos unos pochoclos. Digo, tranquilo, contame qué pasó. Y me empezó a contar. Y lo que pasó Digo, ¿te acordás cuando estudiamos 1 Corintios? Sí. ¿Te acordás que decía 1 Corintios? Sí. Bueno, ahora es donde hay que hacer la diferencia. Vos con una persona te podés enojar. Pero quiero decirte algo. No te puede faltar tener amor. Mañana nos vamos de campamento. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a permitir que el enemigo... Me dice, no. Así que nos pusimos a orar, nos relajamos. Yo me tuve que quedar hasta altas horas siguiendo haciendo cosas después, pero descomprimimos la situación. Y si bien ese fin de semana no fue lo que él pensó que iba a ser, fue una gran lección de poner en práctica lo que anteriormente habíamos estudiado. Está bueno estudiar la Biblia, sí, es lindo, pero lo que es difícil es ponerla en práctica. Y yo le hacía referencia a esto, podés tener la mejor guitarra del mundo, podés tocar de la mejor manera que te puedes imaginar, pero para Dios, si eso que vos haces no lo haces con amor, a pesar de la adversidad, dice la Biblia que no sirve de nada. Así que tenemos la oportunidad del momento crítico resolverlo bien. ¿Cómo hay que resolverlo? Con amor. Después le pudimos poner el broche a la situación, pero en medio de la situación todos aprendimos. Principalmente mi hijo. Ahora, ¿me hubiera gustado evitar esa noche crítica? Sí. Sin embargo, hay momentos puntuales que Dios permite en la vida para que pongamos en práctica lo que sabemos. Y creo que pudimos crecer y por eso yo alabo a Dios por ese momento crítico, que son los momentos que hacen la diferencia. Ahora, ¿cuál fue el último momento crítico que tuviste en la iglesia? Porque los hay. Si vos me decís que acá no tienen momentos críticos, me vengo a congregar con ustedes. No importa el viaje. Mientras estés vos y esté yo en la iglesia, va a haber crisis. Ahora, lo que no nos podemos permitir es el hecho de poder pensar que lo podemos resolver sin amor. Porque el amor, el apóstol Pablo les dice, es algo esencial que no puede faltar.
es una característica, una evidencia de que somos hijos de Dios. Es así. No toda la gente se merece que lo tratemos con amor. Sin embargo, cuando Cristo inunda tu corazón con ese amor que un día lo inundó, no te queda otra que amar. Y el enemigo, ¿qué es lo que hace? Pone trabas entre nosotros para que no nos amemos de la manera que Dios quiere que nos podamos amar. Y por eso, queridos hermanos, es sumamente importante que nosotros podamos pensar si el amor en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia está siendo algo esencial. ¿Por qué? Porque esta iglesia tenía todo, pero le faltaba lo más importante, que entre ellos se pudieran tratar con amor. Ahora, en segundo lugar, no solamente le habla de lo esencial del amor, sino que a través del versículo 4 les va a hablar acerca de lo ejemplar del amor. Y empieza a mencionarle ciertas características. Yo te las voy a repetir. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Lo ejemplar del amor. Cuando hablamos de algo ejemplar, estamos hablando de un modelo, un patrón que tenemos que copiar. Si nosotros vemos las características que el apóstol Pablo menciona en estos 3 versículos, todas esas características nos llevan a Jesús. Entonces, cuando nosotros pensamos en el modelo, en el patrón, estamos pensando en Jesús. Es el modelo a seguir. Él nos dejó sus pisadas para que sigamos su ejemplo. Ahora, algunas cosas que nosotros podríamos llegar a mencionar en esto de que el amor es algo ejemplar entre nosotros. En primer lugar, cuando nosotros estamos inundados por el amor del Señor y lo aplicamos en la iglesia, la Biblia dice que una de las características es que el amor a vos y a mí nos hace personas prudentes. No se irrita, no hace cosas indebidas, se sabe conducir aún en medio de la situación difícil. Yo recién te contaba ahí con el cabezón, nos encerramos en el cuarto, hablamos. Y digo, mirá, no podemos evitar el momento crítico. Sí tenemos que decidir si lo vamos a resolver espiritualmente o no. Y yo hace tiempo que he decidido resolver las cosas de manera espiritual. No es el camino más agradable, pero es el más satisfactorio. Así que, vamos por este camino que va a terminar bien. No porque yo te estoy guiando, sino porque la Biblia lo dice. Ahora, el amor en nosotros de Cristo te permite ser una persona prudente. Te ubica en tiempo y espacio, te ubica con las palabras, te ubica con las reacciones, te ubica con tu conducta. Y dice, bueno, no hace cosas que están fuera de lugar. ¿Por qué? Porque el amor se tiene que transformar entre nosotros en algo ejemplar. Ahora, no solamente te permite a vos y a mí ser prudentes, transmite en nosotros que somos personas relativamente puras, no porque nosotros hayamos hecho algo bueno. Dice, bueno, no se irrita, no hace nada indebido, no reacciona como la gente del mundo reacciona. Nosotros tenemos que tener una evidencia distinta y tenemos que mostrar que somos distintos. Si Cristo está en nosotros, las cosas se tienen que hacer de una manera distinta. Ahora, no solamente es ejemplar porque es prudente, es puro, sino que dice el amor todo lo espera. El amor que el Señor ha volcado en nuestros corazones, a vos y a mí, nos transforma en personas pacientes. Eso es lo ejemplar del amor de Cristo. Ahora, la gran pregunta que nosotros nos tenemos que hacer tiene que ver con el hecho si eso es lo que se ve en nosotros. Personas prudentes, personas puras, personas pacientes. Queremos todo ya. Sin embargo, hay veces que hay que aprender a esperar y a ser paciente, a ser perseverante, porque las cosas llevan su tiempo. Ahora, no todo lo que quiero a veces es correcto. Y por eso hay veces que tengo que ponerme bajo la guía del Señor para que Él realmente me pueda mostrar qué es lo que está esperando de mí. A veces las respuestas del Señor vienen de manera inmediata, a veces vienen en un tiempo medio prolongado. Y por eso es importante que yo sea sensible y sumiso a lo que Él me quiere mostrar. Y en cómo nosotros nos manejamos, esto a veces se habla del amor de pareja, ¿no? Sin embargo, está muy enfocado en la relación los unos por los otros. ¿Por qué te pensás que le dice,
el amor no se irrita. Capítulo 1 dice que entre ellos que había peleas. ¿Por qué dice que no se jacta de la injusticia? Porque seguramente para acomodarse entre ellos metían a los familiares, a personas de conveniencia, a los amigachos los metían ahí en los mejores lugares. Dice, no hace nada indebido, ¿por qué? Porque a veces tristemente cometemos el error de decir, bueno, el fin justifica los medios, ¿no? Y hacemos cosas que no son correctas. Ahora, ¿por qué te crees que Pablo empieza a mencionar lo importante de que ellos pudieran entender que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso? Porque entre ellos era una bolsa de gatos que se peleaban. Y él les empieza a mencionar lo ejemplar que tiene que ser el amor. Y a través de su conducta ellos tenían que manifestar y mostrar la conducta de Jesús. Y no era lo que ellos estaban haciendo. Por eso le dice, en medio de todo lo que ustedes tienen, dice, yo les voy a mostrar algo que es superior. Y todas estas cosas que ustedes tienen y que ustedes hacen, las tienen que hacer en amor. Y por eso les habla de que el amor tiene que ser algo esencial entre ellos, no puede faltar. Pero el amor entre ellos se tenía que transformar en algo ejemplar. Nosotros seguimos el ejemplo de Cristo, sí, pero yo doy gracias a Dios porque muchas veces en la iglesia tenemos personas a las cuales podemos imitar. ¿Por qué? Porque están imitando a Jesús. No somos autorreferentes que decimos, hagan como yo, que yo soy el mejor del... No. En tal caso hagan como trato de hacer yo, que estoy siguiendo el ejemplo de Cristo y de muchas personas que están entre nosotros que han tomado la misma decisión. Yo sé que estos ejemplos no abundan, pero sí, si vos podés empezar a prestar atención a las personas que te rodean, vas a ver pequeños destellos de Jesús en las personas que están en la iglesia. Cada uno con su característica, cada uno con su forma, cada uno con su fundamento, pero muchos de los que están en la iglesia han tomado la decisión de seguir el ejemplo de Cristo. ¿Cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer? Si vos realmente estás siguiendo el mismo ejemplo. Porque claro, ¿qué es la iglesia? Y la iglesia es una comunidad de pecadores que un día se encontraron con Jesús. Nada más. Son personas que le están diciendo a otros, el otro día había un estado de Omar, en donde poder conseguir pan, porque somos mendigos, hemos sido carentes de cosas. Y cuando encontramos a Cristo encontramos todo, es lo que cambia la vida. Ahora, nosotros no somos algo especial, ¿eh? Cristo en nosotros nos hace especiales. El valor agregado siempre es Jesús. Y por eso la vida tiene que estar enfocada y arraigada en Él. Por eso el apóstol Pablo dice, bueno, es importante entender que el amor es algo esencial. No puede faltar, pero en segundo lugar, es algo ejemplar. Tenemos que mostrar características de Jesús entre nosotros. Siendo prudentes, siendo puros, siendo pacientes. No tenemos tiempo, pero podés desglosar más las palabras y te vas a encontrar con un montón de situaciones, de virtudes que reflejan a Jesús. La vida de Jesús, el ministerio de Jesús, que es el camino, el sendero que nos muestra para que vos y yo podamos seguir. Ahora, en tercer lugar, el versículo, creo que es el versículo 8, dice, el amor nunca deja de ser. Dice, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. No nos vamos a meter en la explicación profunda, pero sí mencionarte simplemente esta situación. Ellos se jactaban por un montón de cosas que creemos que fue para un tiempo especial de la iglesia. Ahora, el apóstol le dice, bueno, muchas de esas cosas por las cuales ustedes se jactan van a cesar. Ahora, lo que perdura para siempre, ¿sabes qué es? El amor que un día fue derramado en nuestros corazones. Y él le dice, bueno, el amor es algo esencial, el amor es algo ejemplar, pero tenés que entender que el amor es algo eterno. El resto de las cosas que hacemos van a pasar. Pero dice, el amor nunca deja de ser. Y en contraposición a lo que ellos hacían, a lo que ellos creían y cómo ellos se desarrollaban,
¿Sabés qué les trata de decir? Mirá, todas las cosas por las que vos te jactás y por las que vos te gloriás en un momento determinado van a cesar. Ahora, lo que va a permanecer para siempre y va a perdurar para siempre es lo que Dios ha hecho en nuestros corazones a través de Jesucristo. Y la tercera verdad que les trata de hacer entender y comprender es esta cuestión de que el amor es algo eterno. El Señor ha colocado eternidad en nosotros a través de la obra de Jesucristo. Y ahí se genera en nosotros una contradicción muy grande entre las cosas temporales y las cosas eternas. Hay veces nosotros nos relacionamos entre nosotros con conceptos temporales. El apóstol Pablo lo que trataba de hacerles entender que entre nosotros la comunión va a ser algo real, algo edificante, algo desafiante, cuando lo hagamos con valores eternos. ¿Cuáles son los valores eternos? Los valores que la Biblia da. Hay veces que seguir el ejemplo bíblico no es sencillo, pero sí te puedo asegurar que es satisfactorio. Porque no nos guiamos por lo que nosotros sentimos. Los sentimientos y las emociones son buenísimas, siempre y cuando estén gobernadas por el Espíritu Santo de Dios y por lo que la Biblia dice. Cuando le damos rienda suelta a la emoción, es un problemón. Y tenemos iglesias emocionales que lloran, patalean, lamentan por Cristo, pero cuando hay que mostrar amor, no pasa nada. Particularmente creo que a eso a Dios no le agrada. Si decimos que le conocemos a Él, tenemos que amar al hermano, nos queda otra. Al que nos cae bien y al que no nos cae bien, a todos hay que amarlo. Nuestra conducta hacia el hermano tiene que ser incondicional. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ha colocado eternidad en nosotros. Y dice que muchas de las cosas que hacemos van a pasar. Lo que no va a pasar es la manifestación de ese amor eterno que Dios ha colocado en nuestros corazones. El otro día nos pasó, estuvimos en un velatorio de la abuela de un chico de la iglesia. Fue repentino, sabíamos que en cualquier momento podía suceder, pero bueno, fuimos a la reunión, terminamos la reunión un ratito antes de la hora que la terminamos y dijimos, bueno, vayamos a saludar. Así que cayó toda la banda, ¿no? Mariano estaba adentro y después charlando, dice, en el momento que salí asomé, la trompa, encima es medio narigón, una trompa pronunciada tenía. No podía creer la cantidad de gente que había, porque era una invasión que le hicimos. ¿Sabes qué es eso? Mostrar amor. Y es decir, bueno, los fideos del domingo los hacemos un poquito más tarde, querés tirar una carne a la parrilla, bueno, tirarla a la noche. Pero en ese momento había que estar con el hermano, porque si no lo que hacemos de la puerta de la iglesia para adentro, si no lo validamos de la puerta de la iglesia para afuera, no sirve de nada. Y eso nos abrió puertas con la familia, porque están impactados de cómo la iglesia estuvo al servicio de las necesidades que ellos tuvieron. ¿Y sabés qué es eso? Es mostrar las virtudes de Cristo. Y de entender que a veces adentro de la iglesia hacemos un montón de cosas que las hacemos bien. Pero nosotros tenemos que entender que el amor que el Señor derramó en nuestros corazones trasciende lo que uno humanamente piensa que no puede trascender. Y es el hecho de decirle, Señor, ¿de qué manera podemos hacer para que entre nosotros tu amor eterno sea evidente, sea palpable y sea lo que marque la diferencia? Seguramente hay personas entre ustedes que no la están pasando bien. Y sabes que es un buen momento para decirle, Señor, ayúdame a saber de qué manera puedo estar presente en la vida del hermano. Hay a veces que es con una visita, hay a veces que es con un mensaje, con un audio, a veces con una ofrenda, a veces quizás con un paquete de alimentos no perecederos. El Señor nos pone en situaciones para que seamos iglesia. Hace 2 meses, con diferencia de 10 días, se rompieron 2 tendones de Aquiles en la iglesia. Así que no estamos yendo a jugar a la pelota por las dudas porque nos está dando vuelta. Pero ¿sabes qué significa eso? Cero trabajo. Uno de los muchachos tenía, por decir de alguna manera, una cierta espalda, el otro trabaja de chapista de aviones. ¿Qué significa eso? No trabaja, no cobra. Ya va para 3 meses casi. Y claro, en un momento decimos, bueno, ¿y qué hago ahora? Ahora, el otro día hablábamos con él
todas las semanas ha sido ver la mano de Dios a través de diferentes hermanos. Alguno con una ofrenda de dinero, otro con una ofrenda de especias, con lo que sea. Pero dice, ya vamos por 3 meses, ya está casi caminando. Dice, no nos ha faltado nada y nosotros no podemos dejar de decir lo bueno que es ser parte del pueblo de Dios. Ahora a él le tocó la mala. A nosotros en la situación nos tocó la buena porque yo no me rompí el tendón de Aquiles todavía. Pero sí fue una buena oportunidad para decir presente. ¿Por qué? Porque hay que analizar las situaciones con valores eternos, no con valores temporales. Estamos viviendo, nosotros veníamos hablando con Diego, una crisis muy particular en el país. Y el bolsillo de la gente lo siente. Sin embargo, nuestra comunidad de fe, más allá de que podamos pasar un tiempo difícil, no puede amedrentarse por eso. El Señor nos da para que suplamos nuestras necesidades y para poder compartir. Y te da la chance a vos, de frente a las diferentes situaciones de vida que te tocan vivir, decidir si lo vas a hacer con un valor eterno o con un valor temporal. Eso es lo que hace la diferencia. Yo creo que en Berazategui estamos lejos de ser la iglesia de Corinto. Ya sea por las cosas buenas y ojalá por las cosas malas. Pero estaría bueno que vos puedas analizar en tu vida, en tu familia y por consecuencia en tu iglesia, cómo estamos, para que podamos entender que el amor nos pone en una situación compleja. El amor de Cristo nos constriñe. Y claro, cuando vos hablas del amor de Cristo, te pone en una situación compleja. ¿Por qué? Porque ya no vivís más para vos, vivís para Él. Y si vivís para Él, vivís para el hermano. Es contrario el concepto de lo que te dicen en tu casa, en tu barrio, en el trabajo, en la escuela donde estudiás. Pero son los valores que Cristo ha instaurado y nos ha mostrado a través de su vida y a través de la Biblia. ¿Cuál es la gran misión que tenemos? ¿Qué vamos a hacer con lo que el Señor nos ha mostrado que tenemos que hacer? Si vamos a hacer una iglesia nominal o vamos a hacer una iglesia en tiempo y forma, ocupándonos de las necesidades que entre nosotros se pueden presentar. Y siempre pensar en decir, bueno, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Por eso quiera Dios que te dé gracia para que por lo menos puedas pensar. Hay veces que tenemos muchas cosas, pero nos falta lo más importante. Y el apóstol Pablo decía, el camino más sublime, más excelente, es el camino del amor. Y por eso acordate de esas 3 consignas. El amor es algo esencial que no puede faltar, es algo ejemplar porque tenemos que reproducir las virtudes de Cristo, pero es algo eterno, es algo que trasciende y no podemos manejarnos entre nosotros con conceptos temporales, sino que tienen que ser conceptos escriturales que nos lleven a velar en nuestra vida y en nuestra familia de fe con valores eternos. Vamos a orar, quiera Dios que nos ayude a pensar y cuando volvamos a casa podamos meditar de qué manera ser de ayuda, de bendición para las personas que nos rodean y en cada conflicto que nos toque resolver, que podamos hacerlo pensando en este amor que el Señor ha derramado en nosotros. Señor, gracias por esta noche, gracias por este tiempo que podemos compartir, gracias porque nos trajiste con bien y confiamos que nos vas a llevar de la misma manera. Gracias por poder considerar lo importante que es el amor entre nosotros, que no sea un concepto intelectual, sino que sea un concepto que trascienda, que sea algo experimental entre nosotros, para que podamos estimularnos al amor y a las buenas obras los unos por los otros, que es lo que Jesús hizo y lo que espera que nosotros hagamos. Por eso, Señor, te honramos, danos luz y danos entendimiento para poner por obra aquellas cosas que entendemos que vienen de parte tuya. Dejamos todo en tu presencia en Cristo Jesús. Amén.